Y bueno, ya os matriculáis en CEDE, primer año de convocatoria. Bien, ¿no? Sí. Dentro de todo el estrés, CEDE tiene un montón de recursos, pero al final unos sirven más a cada uno, otros menos. ¿A vosotros cuáles fueron los que más habéis utilizado en estas convocatorias? Bueno, yo personalmente como que, bueno, yo me leí todos los manuales porque era algo como que tenía muy en la cabeza, digo, como no me voy a leer los manuales. Entonces, yo al final, menos CD Memory, creo que he utilizado todos los recursos de la academia. Yo lo que hacía era haberme leído el manual antes de las clases. Luego en los esquemas, en la propia clase, pues iba completando con lo que decían y pasaba todo lo de los manuales a los esquemas, o sea que en ese sentido tanto manuales como esquemas los utiliza un montón. Y luego sobre todo el CD Memory, o sea el CD Exam, eso vamos, todos los días mínimo 50 preguntas, incluso ya al final como 100, entonces eso sí que era vamos, yo creo que es lo que más he utilizado. Yo qué sé, de camino a la academia en el metro, en cualquier segundo, como además es muy fácil de utilizar, sí. pues eso sí que lo usa un montón y creo que es clave para el examen el saberse todas las preguntas de convocatorias anteriores de memoria. Y qué más, bueno, las clases yo iba presencial, lo que pasa que sí que es verdad que a partir de la segunda vuelta dejé de ir presencial porque me pillaba un poco lejos, entonces decidí invertir el tiempo en estudiar y al principio me daba un poco de cosa porque digo igual online pues no me entero tan bien o no sé qué, y la verdad que no noté ninguna diferencia y creo que le saqué más partido. Es verdad que yo o sea, las clases siempre veía las clases a las horas que eran, como que dijo, prefiero no dejármelo acumulado y luego vérmelas. Pero bueno, que también está muy bien para dudas concretas o algo que no te acuerdes, pues poderlas ver otra vez en la página web y nada, y esas son las cosas que yo creo que el tema de los manuales es un debate, porque yo he de decir que yo no me los leí todos, o sea, me leí como los más importantes y a día de hoy, bueno, a día de hoy ya no, pero en mi tercera convocatoria, sí, pero en mi tercera convocatoria como que me arrepentí un poco, porque son como un recurso súper importante, pero que a lo mejor de primera estás en tu primer año y dices, yo esto no lo puedo abarcar, yo me veo las clases, me leo los esquemas y voy que chuto. Y yo me di cuenta luego en una tercera convocatoria que había cosas de las que a lo mejor me sabía como datos muy concretos o cosas muy descontextualizadas y que luego me iba al manual y decía, joder, aquí está todo explicado perfectamente. Y yo creo que no hay que, o sea, que sí que entiendo que da pereza, que son muchos, a lo mejor no hay que darle la misma importancia a todos los manuales, pero joder, yo los eché de menos cuando ya llevaba más años de preparación. Yo he de romper una lanza en favor de la gente que se mete los manuales, porque yo he sido el que se ha metido desde el día 1, del manual 1 al manual 14, así, purrum, y yo lo agradezco. Yo de hecho me acuerdo que en su día empecé, o sea, yo me acuerdo, el primer día que me llegó, es que quien no se ha matriculado en CEDE es una experiencia vital que no ha vivido, pero cuando te llega una caja con luego los manuales azules así, Dios mío, dices, bueno, entonces yo el primer día me agobié y dije, va, voy a ponerme con los esquemas. Y es verdad que es que no se me quedaba nada porque está todo, o sea, muy esquemático y muy bien puesto, pero yo particularmente por mi cabeza, o sea, cuando no había pasado por ahí antes, me veía los esquemas y decía... Te falta contexto, sí. Entonces yo me cogí los libros desde el principio y vamos, o sea, no los he podido ni regalar porque los tengo más pintados que... Pues los tengo enteros, Sí, es que siempre tenemos aquí como las divisiones como opuestas. Yo al revés, yo no abrí, tengo los de química sin abrir. Toma ya. Y así. Valiente, wow. Y plaza 5, para que veáis que... Me ganó. Que, o sea, yo empecé con el psicópato. Sí que intentas empezar como el camino un poco recomendado, pero es que a mí no me daba la vida, no me era útil. Y eso también lo vas viendo. Y también yo creo que lo que dices tú, que igual te das cuenta de que a la tercera convocatoria necesitas contexto, pues igual es en ese momento es cuando te vienen bien los manuales. Es que también, como que a lo largo de la convocatoria, yo creo que de las distintas del proceso pasas por muchas fases. Y yo también, por ejemplo, ya casi tirando más al final, pues había cosas que me leía incluso del manual de referencia del VELOC, porque decía, ay, pues por curiosidad, ¿no? O de los manuales de CEDE. Pero yo en general, por ejemplo, los manuales yo no los usé mucho. Yo siempre lo digo, como las clases para mí fueron como... hay mucha gente que las clases no le interesa, no, igual como que siente que pierde el tiempo. Y para mí al revés, fue como los recursos más utilizados de toda la convocatoria, de todos los ofrecidos realmente. Yo venía aquí presencialmente siempre y luego me la veía como una segunda vez las clases siempre esa semana.
y me hacía que esto también lo hablaremos luego, ¿no? Mis Sí, es el siguiente, de hecho. Anquis, preguntas, o cada uno como lo quiera enfocar, pero como que me hacía mis propias tarjetas de la clase, ¿no? Y la veía una segunda vez la clase como en rápido. Entonces eso, yo la clase en verdad se me achacó mucho, y los esquemas, bueno, también más o menos, pero los manuales, por ejemplo, no. Y el CEDExamen, por ejemplo, yo tampoco lo he usado tanto porque al final me agobiaba más de lo que, no sé. Pero sí que creo que es importante hacer las preguntas y a veces como que sí que también puede ser muy interesante, ¿sabes? Sí, que luego, por ejemplo, tú eres pro CEDExam, ¿no? Que tú lo usabas como si fuera claro. eso... A tope, La vamos. Biblia. O sea, es que además me acuerdo, incluso antes de haber dado ciertas asignaturas, ya lo usaba para decir, aunque sea aprenderme la respuesta de memoria, ¿no? Pero ya saber en plan qué preguntas hay, qué tal, y algunas ya era capaz de responderlas sin haber ido a la clase. Entonces, no sé, es que a mí también como que me estuvieron insistiendo mucho, porque yo también dudaba, bueno, que de eso hablaremos más tarde, de entre hacer simulacros o convocatorias. Sí. Y me dijeron, convocatorias a saco porque tienes que tener un 10 yo que sé, en los 5 años anteriores, tal. Entonces dije, preguntas, y eso no sé, como que es un recurso fácil y así. Evidentemente no las corregía todos los días porque no me da para corregir 100 preguntas en un día, pero claro. no sé, como tenerlo controlado, yo, vamos. Sí, yo si hubiese tenido más tiempo, siempre era como mi extra, al Claro. que no llegaba. Por lo que sea. Era mi extra platónico por ahí. Claro, siempre decía, bueno, si me da tiempo a estudiar todo esto, a hacer todas estas preguntas de la Anki y tal, me hago unas preguntas de examen y luego al final, pues, Y al final. la vida... Pues yo eché en falta haber descubierto CEDExam, lo descubrí, o sea, lo conocía al principio, pero fue muy, no sé si fui muy desconfiado de lo que no era mío o muy confiado de lo que sí era mío. Eso suele pasar. Pero me hice yo, vamos, de hecho me acuerdo que es para enmarcar, o sea, antes de descubrir Anki ni nada de eso, yo me hacía exámenes en Google Forms con 4 alternativas y unas hacía yo y los manuales, o sea, desubicadísimo. Y cuando llegó ya a final de este año, dije, joder, le voy a dar una oportunidad a CEDExam, a ver qué tal va. Y me pude ventilar, no sé si las últimas 7 convocatorias, o sea, tendría que haberlo hecho creo que un año y medio antes. De los 3, un año y medio antes. Eso pasa, Pero yo bueno, creo que hay que confiar, no en todos, porque algunos no te van a servir, pero hay que confiar mucho en los recursos que te da la academia, porque a veces tú empiezas de manera muy autónoma de yo mis apuntes no los hago yo mis preguntas no las hago yo. Y muchas veces eso también sirve, ya hablaremos después del tema de ampliar, de hacer preguntas propias y demás, pero hay que darle mínimo, yo creo que una oportunidad, porque nunca se sabe y de repente te pones a utilizar, en mi caso por ejemplo fue en una tercera convocatoria, el libro de síntesis, que yo lo tenía, claro, es un libro que mucha gente ignora, que es como el esquema del esquema, o sea, es como un libro así, más o menos gordito, que te viene todo el resumen de todos los materiales de todas las asignaturas. Y es como que en su momento lo ignoras porque dices, esto es mucho contenido aquí concentrado y yo me agobio y yo no lo miro. Y yo me dio por mirarlo ya de esto que no sabes ya qué más estudiar y me dio por rescatarlo en una tercera convocatoria y fue Ese libro. ideal. Sí, yo sí lo he visto, pero también es que al final tienes tantas cosas que no... Claro, hay que priorizar un poco. Yo creo que lo que dices tú, como que hay que confiar en los recursos y tener como la mente abierta y cuando te estancas un poco decir, ay, qué posibilidades tengo de lo que me da la academia, ¿no? Y también para ser práctico, que al ¿Cómo final, puedo cambiar el estudio? al final el PIR son muchas horas y el tiempo, por ejemplo, que yo invertí en hacer mis propios apuntes fue una barbaridad cuando realmente había asignaturas que los esquemas estaban perfectamente para entrar a estudiar y yo me perdí mucho tiempo en hacer mis materiales porque eran mejores y eran una maravilla y lo pienso ahora y digo, pues a lo mejor el tiempo Y a raíz de eso, o sea, tengo que comentar, o sea, yo me acuerdo, never forget un momento en el que yo ya llevaba un año, en plan, esto que ya vienes un poco resabiado de las tonterías de perder tiempo, y en su primer año vi a una persona que con toda la ilusión del mundo llevaba como 3 días haciéndose esquemas súper bonitos del tema 1 de psicopatología, y son cosas que dices... podría ser yo. Pues, sí, yo en mi primer año también por eso, o sea, llamamiento a la gente, en plan, mundial, o sea, mirar los temas. O sea, un tema que ha caído una vez en los últimos 23 años, no te hagas 80 esquemas de colores de 4 días porque no va a caer y si cae, te cae una. O sea, es que yo soy el primero que ha estado ahí, es un evento canónico, yo creo que nos pasa a todos, pero lo de material propio es peligroso también, ¿eh? Yo ahí quiero decir también que era algo que me agobiaba mucho porque yo nunca he estudiado por esquemas y como que sobre todo me pasa que si me estudio las cosas de una forma, que en este caso era, o sea, yo pasaba toda la info de los manuales a los esquemas y ya estudiaba del esquema, menos alguna cosa concreta que, digo, me lo miro en el manual y claro, yo me agobiaba porque la gente, dibujos de biología, esquemas de no sé qué, y dije, venga, vale, me voy a hacer yo un esquema de, creo que era de evaluación y así. No lo miré
o sea, no lo miré Claro, y es me que al agobiaba final- un montón porque todo el mundo en plan, y yo tengo este, y yo en plan, no tengo nada, No tengo nada, literal total. que no me había hecho Sí. ni una sola cosa y luego digo, a ver, llevo 23 años estudiando de una forma, no he hecho esquemas en mi vida, no me voy a poner a hacerlos ahora, en plan, sobre todo de algo que no tengo ni idea de cómo funciona y que, me refiero que paso hasta la academia que te dice, haz esto, haz esto, haz esto. Efectivamente. Entonces eso, confiar en la forma de uno mismo. Sí, yo creo que eso, confiar en uno mismo y luego ir como Y en la academia. evaluándote un poco y decir, pues, cómo me está yendo, cómo ya no me está yendo. Y también es un proceso que normalmente es largo y pues en cada año, en cada vuelta, por ejemplo, pues identificar un poco como las necesidades, ¿no? Pues Total. necesito contextualizarlo, pues me voy a lo grande. Sí, justo. Necesito concretarlo, pues me voy a lo pequeño. Necesito controlar la ansiedad y la situación de examen, pues hago simulacros, o sea, como intentar como hacer ese ejercicio que a ver, luego también es difícil, ¿no? Pero Sí, pero es Es importante. y ver también eso, y qué oportunidades me da la academia y qué recursos y cómo los puedo Y usar. también lo que dice ella, cómo he estudiado yo estos tropecientos años que llevo estudiando. Porque al final entras aquí y dices, voy a innovar. Bueno, pero nunca Y a, tenido- a veces hace falta, Es pero verdad A que ver, es otro sí, tipo pero de- nunca has tenido que hacer Ya. un estudio del calibre de esto. ¿eh? es verdad. O sea, todo se ha Sí. dicho. Pero tampoco hay que innovar a lo loco, yo creo. No. O sea, si nunca has hecho esquemas, lo puedes intentar, pero si ves que no te está funcionando, Sí. pues se acabaron Y los valorar la esquemas. dimensión. Decir, si a mí me sirve hacer esquemas, me voy a hacer esquema de psicopatología del tema 6 y 8. De eso sí. De, Eso sí. De eso te lo Casualmente. dicho. Son importantes. Sí, sí. pero no de todos, sino de los que son importantes y luego lo otro, pues ya voy a investigar cómo lo consigo hacer más. Luego, yo no sé si os ha pasado a vosotros. Yo, por ejemplo, la cara buena de llevar 3 años con esto es que por lo menos te observas a lo largo del tiempo, ¿no? Dices, bueno, dentro de lo malo. Y yo particularmente, imagino que depende mucho del método de cada uno, pero mi método, como era con tarjetas, yo tenía evaluación propia, digamos, casi todos los días. Y no sé si os ha pasado, yo he visto que desde que empecé hasta que terminé, o sea, de estudiar los 3 años, como que he ido viendo que mi método de estudio también se ha ido adaptando, ha ido evolucionando y Claro. lo que soy capaz de memorizar ahora de una forma, antes ni se me ocurría. O sea, es como ahora sé que cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi memoria es extremadamente visual. O sea, yo puedo ponerme un papel entero aquí de pruebas de psicosis y se me queda el folio entero, pero me aprendo un párrafo concreto, una página suelta y se me Todo. olvida. Y eso lo he descubierto al final a base de estar estudiando y feedback de, oye, pues esta tarjeta me la acuerdo bien, esto mal, esto bien, esto mal. Yo creo que el método como que crece. O sea, yo sí que estoy a favor de innovar con el estudio porque vas descubriendo, si te vas evaluando como periódicamente, Ya. sí que ves qué te va mejor o Claro. qué no. O sea, yo he cambiado un montón del tercer año al primero, Ya, es exagerado. verdad. O sea, pero exagerado. Es verdad. Sí, Bueno, y total. tú has hablado un montón antes de las Bueno, clases. espera. Ah. Si alguien quiere decir algo, pues que lo vaya diciendo. Un saludo a Sole, como Ay, siempre, sí. que Ay, ya me ha puesto un sí. saludo. Pues, que Bueno, da- sí, estamos pendientes del chat que lo tenemos aquí. Cualquier tema que queráis Claro. proponer, cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos pendientes. O sea que eso está. Y estamos un aquí. saludo a Sole, que siempre te Eso, tenemos por en- supuesto. Y muchos agradecimientos.